Bienvenidos a todos a un nuevo video en The Mall Teacher. Comenzamos de cara al parcial la última unidad. Esta vez tenemos que enfrentarnos a los gases. Digamos que es una situación muy parecida cuando te mudas con tu pareja por primera vez. En el punto 1 de este ejercicio dice que un volumen de 10 decímetros cúbicos de un gas contenido en un recipiente cerrado con tapa móvil, es decir, algo similar a una jeringa, ¿ves? Sería lo que se llama émbolo, con un pistón. El pistón baja y sube y le da más o menos volumen, ¿sí? Bien, y tenemos que ese gas está sometido a una presión de 1,50 atmósferas. Calcular la variación de volumen si a temperatura constante se aumenta la presión del gas hasta 1,20 atmósferas. Planteamos la ecuación de estados iniciales y finales de los gases. Sabemos que presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. La temperatura es constante, por lo cual la puedo estar obviando. Y como tengo que averiguar la variación de volumen, tengo que saber el volumen final, el volumen 2 del sistema, porque me pide sacar una diferencia de volúmenes, sabiendo que al principio tenía 10 decímetros cúbicos. Entonces vos tenés que despejar volumen 2 haciendo presión 1 por volumen 1, la incógnita se deja donde está y la presión 2 pasa dividiendo. ¿Ok? Esto va a ser igual al volumen 2. De todas maneras podemos anticiparnos el resultado. Si tenemos un volumen de 10 decímetros cúbicos al principio, con una presión de 1,50, y la presión está bajando, ¿sí? O sea, ¿qué tendría que estar pasando en el sistema? Bueno, evidentemente si hay menos presiones porque el volumen se expandió. Bueno, vamos a ver si realmente este volumen da más de 10, ¿sí? Es una manera de predecir el resultado. Entonces, presión 1, 1,50, volumen 1, 10 decímetros cúbicos, presión 2, 1,20. Divido y me da 12,5 decímetros cúbicos. Porque atmósfera se va con atmósfera, ¿no? Variación de volumen. La variación de volumen es igual al volumen 2 menos el volumen 1. ¿Ok? ¿Cuánto sería? 12,5 menos 10 sería 2,5 decímetros cúbicos. Perfecto. Ojo porque la respuesta de la guía está mal. Dice calcular la variación de volumen, no el volumen final o el volumen 2. Una variación de volumen es una diferencia. ¿Cuánto varió? Desde el volumen 1 hasta el volumen 2. 2,5. Así que pusieron la respuesta de volumen 2. No estoy de acuerdo con lo que dice la guía. Sorry, not sorry. Un recipiente cerrado, estamos hablando del punto 2, contiene X gramos de cloro. Bueno, a 20 grados Celsius. Yo automáticamente que me dicen Celsius lo paso a Kelvin. ¿Cómo lo hago? Sumo 273. O sea que esto más 273 me va a dar 293 Kelvin. Ya tengo la temperatura. La presión vale 1,40 atmósferas. Ok. El sistema aumenta su temperatura manteniendo la presión constante. Esto es constante. Hasta duplicar su volumen. O sea que yo tenía un volumen 1 y este volumen 1 se duplica siendo el volumen 2. O sea, 2 volumen 1, 2 volumen 1 es igual al volumen 2. Calcular la temperatura final alcanzada, o sea, tengo que sacar temperatura 2, expresada en grados Celsius. Perfecto. Planteamos la ecuación de estado inicial y final. Presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 dividido temperatura 2. La presión constante, la borro, no me interesa. Me queda volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Perfecto. Volumen 1 no lo conozco, vale volumen 1. ¿Sí? Temperatura 1 vale 293 Kelvin. Volumen 2, yo sé que es el doble de volumen 1, así que directamente pongo doble de volumen 1, así me queda solo una misma incógnita. Temperatura 2 no la conozco. Esta es mi incógnita y no puede quedar en un denominador, por lo tanto va a ir arriba al lado contrario. Temperatura 2 la voy a reemplazar por volumen 1. Y el 293 se fue multiplicando acá arriba por 293 Kelvin. Volumen 1 se va con volumen 1.
Por lo tanto, la conclusión es que cuando el volumen se duplica a presión constante, la temperatura también va a duplicarse. 293 por 2. 586 Kelvin. Y si yo esto lo paso a Celsius, menos 273, ¿sí? ¿Cuánto da? Aproximadamente 313 grados Celsius. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos en el punto 3. Un recipiente rígido. Si nos dicen que el recipiente es rígido, el volumen es constante. ¿Está bien? No cambia, o sea, no tengo un pistón que baje y sube. O si tiene un pistón no se mueve. ¿Ok? Tenemos un gas que ejerce una presión de 1350 hectopascales. Obviamente, hectopascales lo voy a pasar a atmósferas, que es la unidad más común para usarlo. Esto, para pasarlo a atmósferas, lo voy a dividir por 1013. ¿Sí? 1350 dividido 1013. Esto me da aproximadamente 1,33 atmósferas. Genial. A una temperatura de 25 grados Celsius. Lo paso a Kelvin, más 273 me da 298 Kelvin. Indicar a qué temperatura, esto sería la temperatura 2, ¿sí? Estará el gas cuando se ejerce una presión, sería una presión 2, de una atmósfera. Bueno, sabemos que como el volumen es constante, no lo pongo en la ecuación, me queda presión 1 sobre T1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Nunca digan P2 porque queda horrible, chicos. Lo quería evitar este tema, pero tenía que decirlo. Yo no me podía hacer el boludo. Escúchame. Después despejás la temperatura 2. ¿Sí? Si está bajo la incógnita, la movemos hacia arriba y modificamos toda la ecuación. Temperatura 1 pasó multiplicando, presión 1 dividiendo. Reemplazamos los valores. Presión 2, 1 atmósfera por temperatura 1, 298, dividido presión 1, 1,33. Esto me da aproximadamente 224 Kelvin. Muy bien. 6.4. Una masa de aire contenida en un recipiente cerrado de 3,50 litros, ¿sí? Volumen 3,50 litros. Ejerce una presión de 1140 torricellis. O sea, 1140 torricellis lo pasamos a atmósferas dividiendo por 760. Esa sería la regla. 1140 dividido 760 sería 1 atmósfera y media, 1,50 atmósferas de presión. Ok. Y tenemos 40 grados Celsius más 273, 313 Kelvin de temperatura. Calcular la presión, sería la presión 1, y nos piden la presión 2, expresada en atmósferas, que ejercerá la misma masa de aire si se expande hasta un volumen de 7,50 litros. O sea, temperatura 1 es esta, temperatura 2 tenemos 35 grados Celsius, 35 más 273, 308 Kelvin. Bien, y dice que el volumen 1 era 3,50, el volumen 2 vale 7,50 litros. Ok, acá no tenemos ningún factor constante. Por lo tanto, presión 1 por volumen 1 dividido T1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre T2. Tengo que averiguar presión 2, lo despejo. Presión 1 por volumen 1. Paso temperatura 2 multiplicando para arriba. Paso volumen 2 multiplicando abajo, dividiendo, ¿no? Multiplicando la temperatura. Temperatura 1 por volumen 2. Esto es igual a la presión 2. Es simplemente un despeje matemático, chicos. No me lloren que voy rápido. Bueno, entonces, vamos a ir multiplicando. Pero no te voy a reemplazar, que esto que te lo haga tu vieja, escúchame. Ya si querés que te reemplace este profe, que te hace todo, es demasiado, 1,50 por 3,50, que es el volumen 1, por temperatura 2, que sería 308, igual, dividido, paréntesis, temperatura 1, 313, por volumen 2, 7,50, paréntesis, esto es igual a 0,689, cualquiera puse, 89 atmósferas de
la presión 2. Muy bien, ahí tenemos la resolución del punto 4. El objetivo en el punto 5 es calcular la cantidad de gas presente en el sistema, o sea, los moles. Los moles se calculan a partir de la ecuación general de los gases, que es P por B igual a NR por T. Ya la habrás visto en tus clases 1000 veces. Para sacar el número de moles despejado de esa fórmula, número de moles es igual a P por B sobre RT. Entonces, número de moles. La presión, en este caso, 750 hectopascales, ¿sí? 750 dividido 1013 me da presión 0,740 atmósferas. ¿Ok? Volumen 1250 centímetros cúbicos. Bueno, lo paso a decímetro cúbico, o litro, que es lo mismo. Me daría 1,25 litros, o decímetro cúbico, lo mismo. Todo dividido la constante de los gases, 0,082, o 822 si querés ponerlo más exacto, atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Ok, es la última vez que te lo voy a escribir, ya sabes que es así R, después vos andás reemplazándolo como te parezca. Sin equivocarte, por favor. Temperatura 25 más 273, 298 Kelvin. Hacemos magia de simplificar, tal que atmósfera se va con atmósfera, tal que la atmósfera se va con la atmósfera, el litro se va con el litro, Kelvin con Kelvin. ¡Qué fantasía! Hermoso. 0,740 por 1,25 dividido, paréntesis, 0,082 por 298. Perfecto. Acordate que cuando se implican cantidades, moles, ¿sí?, gramos de repente, allá hablamos de la ecuación general de los gases, ¿sí? Bueno, esto sería 0,0379 moles de la sustancia. Bien, bien. Siguiente ejercicio. Un recipiente de 6 decímetros cúbicos contiene dióxido de carbono gaseoso a 12 grados Celsius y 1,10 atmósferas de presión. Calcular número de moléculas de dióxido de carbono presentes. Para sacar el número de moléculas debo sacar los moles de moléculas presentes. Otra vez, P por B sobre RT. Ok. La presión vale 1,10. Por el volumen vale 6 decímetros cúbicos. Listo. Dividido 0,082 por la temperatura en Kelvin, que sería 273 más 12, que sería 285, si no me equivoco, lo estoy haciendo rápido y de memoria. Ok. Hago toda la cuenta junta en la cálculo con los paréntesis incluidos, uso los paréntesis, me da 0,282 moles, si no hice mal la cuenta. Entonces decimos que en un mol de cualquier cosa siempre está el número de Avogadro, en este caso, en moléculas de dióxido de carbono. Como tengo 0,282 moles, ¿cuántas moléculas tengo? Bueno, esto por 6,02 exponente 23. Aproximadamente 1,70 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Perfecto. A ver, obviamente que yo me puedo equivocar, ¿no? Que por eso fijo los comentarios cuando me doy cuenta que hay un error. Pero, chicos, si yo ya no hago la cuenta y no la reemplazo y no les digo paso por paso, es porque media pila, si ya no saben usar la calculadora, no voy a responder esos mensajitos que me dicen, no sé qué hizo en esta cuenta que no me da. Perdón, chicos, pero no tengo tiempo. Fuera de joda, ¿sí? Pregunten cosas de repente más esenciales. Obviamente que yo me puedo estar equivocando, pero por lo menos consulten entre ustedes, que eso sería una pregunta más fácil. Dale, media pila, no es de mala onda, ¿sí? En el ejercicio 7, un tanque de 20 decímetros cúbicos contiene eteno que ejerce una presión de 1260 hectopascales a una temperatura de 15 grados Celsius. O sea, temperatura 288 Kelvin. Ya lo pasé. Volumen 20 decímetros cúbicos. Presión, dividimos 1260 hectopascales dividido 1013. Esto me da 1,24 atmósferas. Calcular la masa de eteno dentro del tanque. Bueno, evidentemente, como me piden masa, esto lo tengo que relacionar con la cantidad, con los moles. Primero saco esto de la masa molar. 12 por 2 más 4. Esto me da 28 gramos por cada mol.
Saquemos los moles. P por B dividido RT. Entonces hago presión 1,24 atmósferas, volumen 20, dividido 0,082 por temperatura 288. Esto me da 1,05 moles. Perfecto. Entonces digo, un mol del eteno tiene 28 gramos. 1,05 tendrá un poquito más. Más o menos me va a dar 29,4 gramos de eteno. Ahí terminó. Perfecto. 6.8. A 25 grados Celsius, o sea 298 Kelvin, presión 1055 dividido 760. O sea, paso Torricellis, atmósferas dividiendo por 760. 1055 dividido 760 me da 1,39 atmósferas. Che, ¿ustedes sabían que yo no leo las guías antes? O sea, como no tengo tiempo, directamente cuando estoy grabando, es la primera vez que leo el ejercicio. O sea que a veces corto y, no sé, para ahorrar tiempo, edito. Pero ahora, por ejemplo, leo, resuelvo en el momento y calculo con ustedes. O sea, es como si hiciera una clase en vivo, prácticamente. Les cuento esto porque por ahí dicen, ay, no, tiene que preparar mucho tiempo antes la clase. No, por suerte, imagínense, esto es porque les digo esto, porque como yo practiqué tanto en mi vida química, obviamente porque soy profe de química, pero más allá de las explicaciones y todo eso, cuando yo estudiaba, practicaba tanto que hasta que no mecanizara los procesos, no abandonaba un tema, ¿entendés? O sea, la clave acá para probar es mecanizar, practicar, practicar y practicar. Bueno, entonces tenemos una masa de 10,78 gramos de una sustancia simple diatómica. Sustancia simple quiere decir que tiene el mismo elemento químico, ¿sí? Ocupa un volumen de 5 decímetros cúbicos. Ok. Calcular su masa molar e identificar a la sustancia escribiendo su fórmula molecular. Mirá con lo que voy a razonar. Yo sé que P por B es igual a N por R por T. También yo sé que el número de moles es la masa dividido mR por R por T. ¿Sí? Y también podemos decir lo siguiente. Podemos decir que si yo despejo la masa molar, la puedo pasar para acá arriba, la masa molar va a ser igual a la masa por R por T dividido presión por volumen. ¿Se entiende? Voy reemplazando paso a paso. Masa 10,78 gramos. La masa molar, ¿no? Ok, tengo la masa de la muestra. Por 0,082, que es la constante de los gases. Y eso por 298, que es la temperatura. Igual, dividido. Paréntesis. Vos hacés conmigo lo mismo. Paréntesis. 1,39 por 5. Cerrá paréntesis. Muy bien. ¿Cuánto me da? Aproximadamente igual a 38 gramos. Bien. Y tenemos que identificar la sustancia. Si yo divido 38 dividido 2, esto me va a dar aproximadamente 19 gramos. Aproximadamente, ¿sí? ¿Quién tiene 19 gramos en la tabla periódica como masa atómica? ¿Sí? La masa molar del átomo que tiene 19 gramos es el átomo de flúor. Por lo tanto, flúor 2 va a pesar un total de 38 gramos por cada mol. 6,9. Bueno, ya cuando empezamos con los dibujitos. Bueno, en el esquema siguiente representa porciones nanoscópicas, o sea, muy chiquititas, de los gases indicados. Contenidos en recipientes de volumen de 1 litro, a una presión de 1 atmósfera. O sea que todos tienen 1 litro, 1 atmósfera, a una temperatura de 0 grados Celsius. Bien. El recipiente que contiene dióxido de carbono, ¿sí?, tiene 2,688 por 10 a la 22 moléculas. Indicar cuáles de las proposiciones siguientes son correctas. A. La densidad del dióxido de carbono a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión es 1,964 gramos por litro. Para sacar la densidad en gases, podemos hacer la presión por la masa molar sobre RT. Sí, muy sencillo. Entonces vamos a comprobarlo. La presión, 1, ¿sí? Vale 1 atmósfera, dice. El dióxido de carbono tiene una masa molar
de 44 gramos por cada mol. ¿Sí? Entonces 1 por 44 igual dividido 0,082 por la temperatura, que vale 273 Kelvin, porque son 0 grados Celsius, chicos. ¿Está bien? Esto me daría 1,96 gramos por litro. 1,965, ¿sí? Para ser más exacto. 966, ponele, con los errores de redondeo, todo eso, va muy parecido a lo que da en la guía, así que estaría correcta el punto A, ¿sí? Todos los recipientes contienen la misma masa de gas. Y en realidad no. Si bien tenemos 6 moles de cada gas en cada uno, con todas las partículas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien, entonces tenemos 6 moles de cada sustancia, pero cada sustancia, al tener una masa molar diferente, nos va a dar una masa diferente. Así que esto no corresponde. ¿Se entiende? O sea que los moles que sean iguales no significa que la masa sea igual, ¿ok? Porque la masa molar de cada sustancia van a ser distintas. Después dice en el punto C, los gases contenidos en los recipientes tienen la misma densidad. Ya vemos que la densidad depende de presión, de la constante de los gases, de temperatura, pero también de su masa molar. O sea que como todos tienen masa molar diferente, no es igual a la densidad, ¿ok? O sea que sería incorrecta. Vamos con el 10. Un recipiente con tapa móvil contiene una sustancia gaseosa a cierta presión y temperatura. Si se baja la temperatura del sistema a presión constante, indicar que ocurrirá con la densidad del gas. Acordate que la densidad también se puede calcular como masa dividido volumen, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen? Si el volumen sube, ¿qué pasa en una cuenta en matemática cuando yo aumento un denominador? ¿Sí? Cuando yo en matemática aumento un denominador, el resultado baja, ¿sí? El resultado es bajo. Cuando en un denominador el número baja, el resultado va a ser más alto en comparación. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos el tema de la presión constante, ¿sí? Tenemos presión constante, la presión no cambia. Bueno, por lo tanto, tenemos volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esto corresponde con una de las leyes de los gases. ¿Cuál es? Obviamente que estamos hablando de la ley de Charles, ¿sí? La ley de Charles dice que cuando en un sistema la presión se mantiene constante, la temperatura y el volumen van a estar en proporción directa, ¿sí? O sea que si uno aumenta, el otro tiene que aumentar. Si uno baja, el otro tiene que bajar. Vamos a ver si es cierto. Por lo tanto, dice, si la temperatura disminuye, o sea, si la temperatura baja, ¿sí? Para que hice una flecha horrible, horrorosa. Si la temperatura baja, en consecuencia, como es directamente proporcional el cambio con el volumen también debería bajar, ¿sí? ¿Y qué dijimos cuando el volumen baja? ¿Qué dijimos respecto a esta situación? Cuando el volumen baja, ¿sí? Si tengo una cierta masa de gas, el resultado, comparando a si el volumen subiera, el resultado de esa cuenta, como está en el denominador, el resultado va a ser más alto, comparando con la situación inversa. Por lo tanto, la densidad, en este caso, que va a ser el resultado analizado, va a estar aumentando, ¿sí? Va a aumentar el número. No va a disminuir, no es que no va a cambiar, y tampoco es la D, porque sí se puede saber qué va a ocurrir con los datos que nos da el problema. Vamos con el 11. La densidad de un gas XH4 vale 0,895 gramos sobre decímetro cúbico. Ok. Tenemos una presión de 1370 atmósferas, lo divido por 1013 y la presión se transforma, 1370 hectopascales, lo divido por 1013 y me da 1,35 atmósferas, ¿sí? Ahí está, ya sabemos esto. Acordate que puedes ver mi video teórico de gases, obviamente, ¿sí? También hay un video sobre un cambio de unidades de presión, cambio de unidades de volumen, cambio de unidades de temperatura. Puedes ver todos esos por separado y es una hermosa introducción teórica, ¿sí? Bien, temperatura 22 más 273. Temperatura 295 Kelvin.
Bien. Y para una masa de 40 gramos. Masa 40 gramos. Calcular la cantidad de XH4, o sea, el número de moles de XH4. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos acá? Lo podemos hacer de muchas formas, pero fíjate que hace un rato dijimos que la densidad era igual a la presión por la masa molar sobre RT. Bueno, entonces, si yo puedo sacar la masa molar, podría ser lo siguiente. Densidad por RT dividido todo esto, la presión, es igual a la masa molar. Entonces, ¿para qué le voy a hacer esto? Mirá lo que voy a hacer. Atención. Voy a poner 0,895 por 0,082 por 295 igual dividido 1,35 de presión. Aproximadamente esto me da 16,0 gramos por mol de masa molar. Entonces yo voy a decir lo siguiente. 16 gramos es un mol de la sustancia, pero la muestra es de 40 gramos. Mirá qué sencillo te lo hace el tío Mol Teacher. 40 dividido 16, 2 moles y medio, 2,50 moles. Y se terminó. Bueno, vamos con el 12, que se ve larguito. El esquema siguiente representa porciones nanoscópicas de sistemas gaseosos a un volumen constante de 5 litros y una temperatura de 298 Kelvin. Calcular cantidad de gas en el recipiente izquierdo, sabiendo que la presión 1 vale 1,06 atmósferas. Bueno, entonces, la cantidad del gas, vamos a verla. Bueno, muy sencillo, ¿no? Acá tendríamos que hacer directamente número de moles es igual a P por B sobre RT. Número de moles, ¿cuánto me estaría dando? Vamos a hacerlo. Presión vale 1,06 atmósferas. Por volumen, 5 litros. Igual, dividido paréntesis, 0,082, que es R, por temperatura 298 Kelvin. Esto me da 0,217 moles. Ok, perfecto. La presión en el recipiente del medio, sabiendo que tenemos 9,40 por 10 a la 22 moléculas del gas. Bueno, nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, corresponde a un mol de cualquier cosa. Pero como yo acá tengo 9,40 por 10 a la 22 moléculas, ¿cuántos moles voy a tener? 9,40 exponente a la 22 dividido 6,02 exponente a 23. Esto me da 0,156 moles. A los pedos estamos yendo, a los pedos. Entonces, como ahora me pides la presión, presión es igual a número de moles por R por T dividido volumen. ¿Cuánto me da la presión? Bueno, N, 0,156. Constante de los gases, 0,082. Temperatura es 298 Kelvin, claro. Igual, dividido volumen, 5 litros. Esto me dio 0,762 atmósferas. Muy bien, molto bene. La presión y la cantidad de gas en el recipiente derecho. Bueno, en una mezcla de gases, podemos decir que la presión total es la suma de la presión A, de la presión 1, más la presión 2. Por lo tanto, la presión 1 era 1,06 atmósferas, lo decía en el enunciado. La presión 2 acabo de averiguarla, 0,762. Esto me dio 1,82 atmósferas. Y cantidad, moles totales, serían los moles del 1 más los moles del 2. Moles totales, ¿cuánto me da? 0,217 más 0,156. ¿Sí? Esto y esto. Me dio 0,373 moles. Muy bien. Y en este punto yo te diría, anda a la heladera, hacete un fernecito, servite, un Campari, una cervecita bien fría, no importa, o, tomate un cuartito de helado, porque no importa si hace frío, helado se toma todo el año, date un mimo, descansá, no te castigues, esto es difícil, tranquilo, si no te sale ahora ya va a salir, date paciencia, date respiro, ¿sí? Paciencia porque no es fácil la química y si no te oxigenás, si no te das un permiso, ponete un ratito una distracción, no pretendas aprender todo esto de un solo golpe.
Date el lujo de sentirte abrumado, abrumada y alejarte un poco y poder respirar para continuar, ¿sí? De a poco todos los días se va a poder. El 13. Un recipiente rígido, tenemos volumen constante, ¿sí? Bueno, volumen constante. Contiene una mezcla de gases compuesta por 25 gramos de metano. 25 gramos de metano. El metano pesa 16 gramos por mol. Ya te lo cuento. ¿Sí? Y tenemos 16 gramos de etano. Tenemos 12 por 2 más 6. O sea, tenemos 30 gramos por mol. Y tenemos 8 gramos de agua gaseosa. Que el agua tiene de masa molar 18 gramos por cada mol. Ok. La presión total vale 1,20 atmósferas. Calcular la fracción molar del metano. La fracción molar del metano. Y la presión parcial del vapor de agua. Bueno, perfecto. Atención que esto sería fracción molar. Primero te aconsejo sacar los moles de cada uno de los gases. ¿Cómo lo haces? Dividiendo masa sobre masa molar. O con regla de 3 simples, como vos quieras. Entonces hacemos 25 dividido 16. 1,56 moles. Bueno, después acá tenemos 16 dividido 30. 0,533 moles. Bien. Y agua, 8 dividido 18, 0,444 moles de agua. Bien. Moles totales sería la suma de todo. Sumamos 1,56 más 0,533 más 0,444. Esto me da 2,54 moles. Perfecto. Ahora, la fracción molar del metano se calcula dividiendo los moles del metano sobre los moles totales. ¿Y esto cuánto me va a dar? Moles del metano me dio 1,56. Dividido los moles totales, que valen 2,54 moles. Muy bien. Entonces, 1,56 dividido 2,54 me va a dar 0,614 unidades. La fracción molar no lleva unidades, ¿ok? Bueno, después tengo que sacar la presión de agua, ¿sí? Bueno, la presión de un gas, en este caso del agua, se puede sacar multiplicando la presión total por su fracción molar. ¿Estamos? Bueno, para la fracción molar del agua, yo podría dividir los moles del agua sobre los moles totales. ¿Qué te parece? Entonces, 0,444 del agua dividido, estamos haciendo esta fracción molar del agua, dividido los moles totales, que es 2,54, me da 0,175. Bien, la suma de las fracciones molares, o sea, del metano, del etano y del agua, tiene que dar 1. O sea que las sumas de las fracciones molares en una mezcla de gases siempre da 1. Para que sepas, ¿sí? Bien, entonces, simplemente reemplazo. Presión total vale 1,20. La fracción molar del agua la acabo de averiguar. ¿Cuánto me da la presión de agua? 1,20 multiplicado 0,175. Esto me dio 0,210 atmósferas. Y con eso cumplimos los caprichos del punto 613. Vamos con el 14. Un recipiente rígido, volumen constante, contiene nitrógeno a cierta temperatura. Bien. Y también a cierta presión. Si se agrega luego oxígeno, manteniendo la temperatura constante,
Elegir los enunciados que completan correctamente la afirmación. En el sistema final, la presión total no variará. No, mentira, la presión total va a variar porque se suman más moles de gases, ¿sí? Así que esta es incorrecta. B. La fracción molar del nitrógeno no variará. La fracción molar del nitrógeno va a variar porque va a aparecer una mezcla de gases. O sea, tengo moles. Acordate que la fracción molar son los moles de la sustancia sobre moles totales. O sea que va a variar. Esta no es correcta. La presión parcial del nitrógeno 2 no variará. Es verdad, la presión parcial solamente depende de los moles de esa sustancia. Y la densidad del sistema aumentará. Bueno, la masa del sistema va a aumentar porque entra más cantidad de gas, ¿sí? El volumen va a ser el mismo, el recipiente es rígido, pero la masa va a aumentar. Así que el número de la densidad, masa dividido volumen, va a cambiar porque la masa va a ir en aumento. Y como tengo el numerador en aumento, por lo tanto el resultado en este caso va a aumentar. Así que la densidad sí va a aumentar. Siguiente ejercicio. Ejercicio 15. Por ahí me dijeron que el 15 estaba raro, que no se podía resolver. Vamos a ver qué onda. Un recipiente de 50 litros contiene 7,20 gramos de A2. 7,20 gramos de un gas llamado A2. Bueno, muy bien. Tenemos 0,500 gramos del hidrógeno. A 25 grados, tenemos volumen 50 litros, temperatura 298 Kelvin, ya lo pasé a Kelvin, sabiendo que la densidad de A2 respecto, para que me confundí de botón, sabiendo que la densidad de A2 respecto a la densidad de hidrógeno 2 es igual a 16 veces, medidas a la misma presión y temperatura, calcular la presión de la mezcla gaseosa. O sea, tengo que sacar la presión total, ¿ok? Bueno, podríamos sacar, ¿sí? Sabiendo que tenemos 0,500 gramos de hidrógeno, sacamos los moles de hidrógeno, que sería en total 0,500 dividido 2 gramos por mol, que es la masa molar del hidrógeno 2. Ok, 0,250 moles. Puedo sacar con esto la presión parcial del hidrógeno, haciendo moles de hidrógeno por R por T dividido volumen. La presión del hidrógeno me va a dar 0,250 por 0,0822 por temperatura 298 dividido volumen, que era 50 litros. Esto me dio 0,122 atmósferas. Perfecto. Ahora, algo que no sé si sabías, que esto es una trampita, es que tenemos que usar este dato que nos dan de la relación de las densidades, que es igual a 16. ¿Sí? La densidad de A2 sobre la densidad de hidrógeno 2 da 16. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos dos gases metidos a las mismas condiciones de volumen, presión y temperatura. Por lo tanto, podríamos aplicar la ley de Avogadro. Volúmenes iguales de gases contienen el mismo número de moléculas en las mismas condiciones de presión y temperatura. O eso debería ser en teoría, ¿sí? Pero manteniendo constantes estas condiciones, las masas de idénticos volúmenes de gases, ¿sí?, deben ser proporcionales a las masas de las moléculas que los forman. Es proporcional. O sea que la densidad del gas A2 en función de la densidad del hidrógeno, esto es igual que hacer una relación entre la masa molar del A2 sobre la masa molar del hidrógeno 2. ¿Ok? Es decir, básicamente, para las leyes de los gases ideales, la densidad de un gas siempre es proporcional a su masa molar. Por lo tanto, esta relación también es válida para 16 veces respecto a su masa molar. Así que, si la masa molar del hidrógeno 2 son 2 gramos por mol, 2 gramos por mol por 16, tenemos la masa molar de A2, que me daría 32 gramos por cada mol. ¿Ok?
Por lo tanto, podría decir lo siguiente. Los moles de A2 sería la masa dividido en la masa molar. O sea, moles de A2, ¿cuánto me va a dar? La masa 7,20 dividido 32. Me daría aproximadamente 0,225 moles de A2. Bueno, entonces saco la presión de A2. La presión de A2, número de moles de A2 por R por T dividido volumen. La presión de A2, ¿cuánto me va a dar? Bueno, hacemos la cuenta. 0,225 por 0,082 por 298 dividido 50. Aproximadamente 0,110 atmósferas. ¿Ok? Entonces, si sumo la presión de H2 más la presión de A2, sumo las dos presiones, ¿cuánto me da? 0,122 más 0,110, esto es igual a 0,232 atmósferas de presión total. Y con eso terminamos este maldito problema. Esta relación yo la pude establecer porque tenemos que recordar que en los gases ideales la densidad es directamente proporcional a la masa molar. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la masa molar en un gas ideal, va a aumentar también la densidad. Siempre y cuando hablemos en las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿no? Como en este problema. Vamos con el 16. En un recipiente rígido de 150 litros se inyectaron 2,406 por 10 a la 24 moléculas de hidrógeno. Muy bien, o sea que sabemos que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cualquier cosa, en este caso de hidrógeno, corresponden a un mol de hidrógeno. Pero en el problema dice que tenemos 2,406 por 10 a la 24 moléculas. ¿Cuántos moles tendríamos? Fíjate que arranqué de una sin ver todo el ejercicio. 2,406 exponente a la 24 dividido 6,02 exponente a 23. Aproximadamente 4 moles de hidrógeno. Aprox. Y tenemos 12 gramos del gas X2. Medidas a 273 Kelvin, una atmósfera de presión y tenemos una densidad de 0,1786 gramos por litro. ¿Ok? Tenemos que calcular la presión de la mezcla de gases si la temperatura es de 50 grados Celsius. O sea, la temperatura de la mezcla va a ser 50 más 273, o sea, 323 Kelvin. En estas condiciones, sabiendo que el recipiente tiene un volumen de 50 litros, perfecto, tendríamos que sacar los moles totales, obviamente primero, y tendríamos que sacar la presión de la mezcla, la presión total. Los moles del hidrógeno ya lo tengo. Me faltaría sacar los moles que tengo de este gas. Bueno, yo podría decir que la densidad, ¿sí?, por R por T, dividida la presión, es igual a la masa molar de este gas. ¿Sí? Estas formulitas todas salen de la fórmula de P por B igual a NR por T. Después uno las va razonando. Pero si te las querés anotar para ir aprendiéndotelas, no hay ningún problema, ¿sí? Salen todas de la misma ecuación. De P por B igual a N por R por T. ¿Estamos? Si hacemos la cuenta, hacemos 0,1786 gramos por litro por 0,082 por temperatura 273 dividido 1, que sería la presión. Aproximadamente esto me da 4 gramos por mol, igual a la masa molar. Nosotros sabemos que un mol son 4 gramos. 12 gramos, ¿cuánto va a ser? 3 moles de X2.
Perfecto, ya tenemos los moles totales. Ya que tenemos los moles de hidrógeno eran 4, los moles de X2 son 3, moles totales, 4 más 3, 7 moles totales. ¿Ok? Che, acá era 150 litros. ¿Ok? Ojo. Bueno, entonces la presión total es igual a los moles totales por R por T dividido volumen. Presión total es igual a número de moles 7 por 0,082 por temperatura 323 dividido volumen 150 litros. Esto me da aproximadamente 1,24 atmósferas de presión total. Muy bien. Bueno, vamos con el 17. Un recipiente con tapa móvil contiene cantidades iguales de dióxido de carbono y monóxido de carbono. O sea, suponete que tenemos un mol de dióxido de carbono y tenemos un mol de monóxido de carbono. ¿Ok? Dice que se duplica la cantidad de dióxido de carbono, o sea que después tenemos 2 moles de dióxido de carbono y tenemos un mol de monóxido de carbono, manteniendo la presión y temperatura constante. ¿Sí? Presión y temperatura son constantes. Bueno, elegir los enunciados que completan la afirmación correctamente. En el sistema final, o sea acá, ¿qué tenemos? Se duplicará la presión parcial del dióxido de carbono. Ten en cuenta que no necesariamente se va a duplicar la presión. Vamos a analizar el tema. Vos acordate que la presión parcial del dióxido de carbono va a depender de la presión total multiplicada su fracción molar. ¿Qué pasaba al principio? La fracción molar del dióxido de carbono era un mol, moles sobre moles totales, 2 moles. Fracción molar, 1 dividido 2 me da 0,5. Bueno, perfecto. Y en el segundo caso la fracción molar sería 2 moles dividido 3 moles. Fracción molar me estaría dando aproximadamente 0,667. Suponete que la presión total es 1, porque no cambia la presión es constante, dice. ¿Cómo sería el tema comparando una y la otra? Bueno, no sería precisamente el doble, porque si la presión total vale 1, ¿sí? 1 por 0,5, 0,5, 1 por 0,667, 0,667. Por lo tanto, no es que precisamente se duplique la presión parcial del dióxido de carbono. Bien, después dice, la cantidad de dióxido de carbono será el doble que la cantidad de monóxido. Y sí, porque al principio habíamos dicho, un mol del dióxido y un mol del monóxido. Y después teníamos 2 moles del dióxido y un mol del monóxido. O sea que está bien, esto sería correcto. La fracción molar del monóxido valdrá la mitad que la del dióxido de carbono. Y lo comprobamos. Si dijimos antes que la fracción molar del dióxido era un total de 2 dividido 3. Y la fracción del monóxido va a ser 1 dividido 3. Así que 2 tercios y 1 tercio. Comprobamos. 2 dividido 3, 0,667. 1 dividido 3, 0,333. O sea que esto es prácticamente la mitad. Así que esto sería correcto. Bien. La masa del dióxido de carbono será el doble que la masa de monóxido. Y no necesariamente, porque acordate que la masa depende de la masa molar de cada uno. Si querés lo comprobás. Haces 1 por 28, que es la masa del dióxido de carbono, y haces 2 por 44, que sería, esto sería acá, me daría un mol, 28 gramos, que es la masa molar. Y como la masa molar del dióxido de carbono vale 44 gramos por cada mol, si hacemos 2 por 44, me daría 88 gramos. La relación no es del doble, así que ni la A ni la D son correctas. Se duplicará el volumen del recipiente. Bueno, eso necesariamente no es cierto. Bueno, ten en cuenta que el volumen es igual al número de moles por R por T dividido presión, ¿sí? Entonces, si se duplicara el volumen del recipiente, ¿sí? Tendríamos que tener en cuenta que si tengo 2 moles al principio, como esto va justamente a tenerse en cuenta el número de moles,
tendremos que tener una cantidad de moles que da de una proporción exacta para que nos dé justamente el doble inicial. De hecho, lo podemos comprobar. Al principio, el volumen serían 2 moles totales por 0,082 por temperatura que valía... ¿Cuánto valía acá? Bueno, una temperatura X, suponete que es 298 Kelvin, no nos da la temperatura, la inventamos. Dividida la presión, suponete que es 1, ¿sí? Bueno, me estaría dando lo que inventé, 48,9 litros. En la situación 2, volumen 1, volumen 2, tendríamos moles totales 3. 3 por 0,082, dijimos que teníamos 298 de temperatura, dividido 1 de presión. Esto me estaría dando 73,3 litros. Fíjate que siempre para estas suposiciones está bueno inventar números para poder reemplazar y bueno, decís, listo, a ver qué onda. ¿Me da el doble como dice? No, en realidad no se duplica el volumen del recipiente, ¿sí? Yo inventé valores para temperatura y presión, usé los moles totales en cada caso y no da necesariamente el doble. Bueno, a ver, vamos a analizar el último ejercicio de esta lista, que es extenso este video, casi una hora, chicos. Escúchame, tenemos que comparar las presiones en cada caso. A igual temperatura y a igual volumen en cada recipiente, tenemos el mismo número de moléculas, ¿sí? El número de partículas. Por lo tanto, la presión en ambos casos es exactamente igual. ¿Sí? Es exactamente igual, no hay nada raro ahí. Tenemos temperatura A igual a temperatura B en el segundo caso. Volumen A igual a volumen B. ¿Qué pasa con el número de partículas? Tenemos en el lado izquierdo 3, 4, 5 y en el lado derecho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El doble de partículas. Por lo tanto, en las mismas condiciones, la presión del B va a ser la mayor. Yo acá voy a agarrar y voy a seleccionar que esta va a ser la presión mayor, ¿sí? La del B. Ojo con las interpretaciones en el 3. Dice que 2 temperaturas A valen una temperatura del B. Por lo tanto, la temperatura del B es más grandota, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, 2 temperaturas de A corresponden a la temperatura del B. O sea que si tengo la misma cantidad de partículas y hay más temperatura en el B, ¿sí? Las partículas se van a mover con más velocidad. Por lo tanto, al moverse con más velocidad van a chocar más veces contra el recipiente y esto van a tener una mayor presión. Así que la presión mayor se la lleva el B en este caso. En el 4 tenemos igual temperatura, tenemos en el recipiente A tenemos 4 partículas y en el recipiente B tenemos 8 partículas. Pero se compensa con que el volumen A es la mitad de lo que vale el volumen B, es el doble, el B tiene el doble del volumen, ¿sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, como está compensado la cantidad de partículas con la mitad del tamaño, la proporción se compensa y las presiones son exactamente iguales. En el 5 pasa exactamente igual que el 3, chicos, porque por más que tenga moléculas diatómicas, los gases se comportan como unidades, ¿sí? Discretas, fundamentalmente individuales, no importa si es un gas diatómico, ¿sí? Entonces, tengo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partículas a la izquierda y 9 partículas a la derecha. Nada más que es un gas monotómico y un gas diatómico, nada más, ¿sí? Es el mismo caso analizado, por lo tanto, como ya lo analizamos en el tercer caso, la presión mayor va a estar en el B por tener más temperatura. Bien. En el sexto caso tenemos 10 partículas a la izquierda, 5 partículas a la derecha, ¿sí? Y temperatura y volumen son iguales. La presión mayor se la va a llevar el A por tener, ¿sí? Por tener, justamente, para que lo puse al revés el símbolo, la presión mayor va a tenerlo el A, o sea, este va a ser el mayor, por tener más cantidad de partículas. En el 7, el B está más caliente, tiene el doble de temperatura que el A, ¿ok? Pero tiene la mitad de partículas, o sea que el efecto del movimiento que está más acelerado por el doble de temperatura en el B se compensa con la doble cantidad de partículas del A, así que la presión va a ser exactamente igual en ambos casos. Y en el último caso tenemos 10 moles a la izquierda y tenemos 5 moles a la derecha.
el recipiente B es más grande que el recipiente A. Entonces, ¿qué va a pasar? En el recipiente A, al tener más cantidad de moles en un volumen menor, va a ser mucho más grande la presión, o sea que es mayor la presión en el A que en el B, obviamente porque tiene más partículas en menos espacio. Y eso fue todo, quedé fulminado. Me queda la última parte de esta guía y después ya comenzamos con los parciales. Abrazo gigante, recomienden, por favor, den like, comenten, compartan, porque me costó mucho hacer esta guía. Abrazo a todos, chau chau.